¿Cómo están mis campeones? Espero que muy bien, ¿no? No regular ni nada por el estilo, muy bien. Cuídense mucho para que no tengan ni un resfrío, miren. Y ustedes pueden hacerlo. El día de hoy vamos a trabajar lo que vendría a ser los acontecimientos que se dieron, ¿se acuerdan ustedes? Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, ¿no? Ya hemos explicado lo que fue la Guerra Fría, hemos explicado lo que fue el Plan Marshall, la OTAN, el Pacto de Varsovia, todo eso porque Estados Unidos y Rusia se disputaban la hegemonía a nivel mundial, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver cómo en la Revolución China también van a aparecer estos dos aspectos de la política mundial, que fueron el comunismo por un lado y el capitalismo por otro. A inicios del siglo XX, en China aparece un partido llamado el Kuomintang, también conocido como Kuomintang, que era no era otra cosa que el partido nacionalista, es decir, el nacionalismo, ¿no? Que apuntaba a la defensa del país, a la defensa de la economía, de su propia economía, etc. El primer líder fue Sun Yat-sen. Luego, a la muerte de Sun Yat-sen, lideró este partido Chiang Kai-shek. Más o menos por los años 1925 aparece un partido comunista pequeño, que todavía no tenía un líder importante, que se puso a favor del Partido Nacionalista. Es entonces que entre 1937 y 1945 se da una guerra con Japón, o sea, entre China y Japón, que corta las diferencias entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, que empezaron a surgir cuando el Partido Comunista radicaliza sus puntos de vista, ¿verdad? Entonces se interrumpe, como les decía, con la guerra que protagonizó China con Japón. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nacionalistas y comunistas, ya sabemos que los comunistas dirigidos por Mao Zedong, ¿no? Empiezan nuevamente sus diferencias y se da una guerra civil liderados, como les decía, por el Partido Comunista por Mao Zedong y el Partido Nacionalista por Chiang Kai-shek, ¿no? Y Chiang Kai-shek en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, había establecido un régimen capitalista. En 1954 se da una constitución política que elige como presidente a Mao Zedong. Mao Zedong enfocó su plan de gobierno en lo siguiente: reparto de tierras a los terratenientes, de las tierras de los terratenientes, las reparten al campesinado, ¿ok? Quitan la tierra a los terratenientes y las reparten al campesinado. Luego se generalizó la actividad industrial, ¿no? Se les dio mucha fuerza a la actividad industrial a través de las cooperativas. Esto es más o menos, ustedes que ya saben, una especie de comunismo, ¿se acuerdan ustedes? Utópico. Ya. Ahora, también se hizo un programa de alfabetización porque había mucho analfabetismo en China. Y esto se hizo haciendo más sencilla la escritura china, ¿no? ¿Qué pasó luego? Se dio el gran salto adelante. ¿En qué consistió el gran salto adelante? En que Mao Zedong se dio cuenta que darle más importancia a la industria produjo que la gente abandonara el campo, ¿no? Entonces empezaron a escasear los alimentos. Y esta propuesta había venido de Rusia, ¿no? En ese entonces ya Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces Mao Zedong, ¿qué hace? Empieza nuevamente a ponerle interés al desarrollo agrícola, ¿no? Y se apartó por eso y se enemistó con Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía ese plan, digamos. Posteriormente,
en China también se dio la revolución cultural. ¿En qué consistía la revolución cultural? Consistía en la persecución de los opositores al régimen comunista. Para eso Mao Zedong contaba con los guardias rojos, quienes se encargaban de perseguir y hasta matar a los opositores del régimen comunista, basándose en las propuestas del Libro Rojo escrito por Mao Zedong. Se inició en China entonces un culto a la personalidad de Mao, y sabemos que los cultos a la personalidad lo hemos vivido con Adolfo Hitler, lo hemos vivido también en la realidad italiana, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien, entonces a estos personajes se les dio un culto a la personalidad y eso no fue positivo. Todos creían fehacientemente en lo que decía Mao, hasta que por fin en 1976, cuando muere Mao Zedong, se inician los cambios políticos en China. Esto recién a partir de 1976. Como ven ustedes, chicos, en China se habían dado cambios al comunismo. Cuando muere Mao Zedong, China empieza nuevamente un periodo de cambios que termina finalmente con la apertura de China hacia el mundo occidental, como es el día de hoy, ¿no? En América Latina, vamos a adelantar un poquito esto, en América Latina también se dio la Guerra Fría, y esto fue fundamentalmente en países que se denominaron del tercer mundo, es decir, que eran países en vías de desarrollo, en otras palabras, países de América Latina, que en ese momento nosotros formamos parte de ello y que teníamos características similares, como por ejemplo, muy fuerte la pobreza, había mucha mortalidad infantil, había una alta tasa de natalidad, en ese momento había una dependencia económica con Estados Unidos de Norteamérica, un alto analfabetismo y la infraestructura nuestra no era muy avanzada, que digamos. Hoy en día algunos de esos problemas se han superado. Todavía sigue habiendo pobreza, pero la tasa de natalidad ha disminuido, así como la de mortalidad infantil. El nivel de analfabetismo también ha bajado, ¿correcto? Estamos hablando ya pues del siglo XXI, ¿verdad? El Perú ya tiene diferentes características, aunque si nos descuidamos podemos volver a caer en problemas muy serios, ¿no? Como les decía, América Latina y Estados Unidos en 1947 firman un tratado interamericano de asistencia recíproca, en el cual Estados Unidos se comprometía a ayudar a América Latina, pero ya sabemos a cambio de qué, ¿no? Lo que se decía allí en ese tratado era que estábamos unidos para hacer frente a cualquier invasión externa. Pero Estados Unidos empieza una fuerte intervención tanto en la política como en la economía de países latinoamericanos. Esto se puso de manifiesto en 1951 con la intervención que Estados Unidos hizo en Guatemala y en otros países de Centroamérica. A esto se le llamó intervencionismo y es muy característico de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en día también se da eso. Ahora yo les voy a pedir lo siguiente, chicos. Háganme por favor un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. 2, ustedes anteriormente habían investigado sobre algo de los datos biográficos de Mao Zedong, ¿no? Yo les voy a pedir que respondan también a la siguiente pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en que Estados Unidos iniciara el intervencionismo en América Latina supuestamente para evitar la intromisión de otro tipo de política, como por ejemplo la comunista? O sea, ¿qué había detrás de todo ello? Por favor, hagan un análisis como para quinto de secundaria, ¿correcto? No quiero menos de 5 líneas, ¿eh? Ya deberían ser 10 y hasta 20, pero no quiero menos de 5 líneas. La otra pregunta sería respecto a
la guerra que se dio en el mismo China, o sea, la guerra civil china. Una lucha entre nacionalistas y comunistas. ¿Ustedes creen que fue beneficiosa una lucha civil, una guerra civil en China para que se imponga el comunismo? ¿Fue 100% productivo el comunismo en China? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿me van a sustentar su respuesta? Por favor, haciendo un análisis también en el cual yo les voy a exigir que sean no menos de 5 líneas. Me envían esta tarea el mismo día, ¿no? Por favor, antes de las 9 de la noche, y de esa manera yo también voy a tomar la asistencia a la clase, ¿ok? Ya hay personas que no me están enviando tareas, yo lo voy a sentir mucho, pero no voy a recibirlas fuera de tiempo, ¿de acuerdo? Nos estamos escuchando, chicos.